Señor, amén. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Bendito Dios. El libro de el Apocalipsis, ya en el último capítulo y en los últimos versos del libro. Gloria a Dios. Cuando todos lo tienen me dicen amén. Apocalipsis 22, 18. Se lee la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y aquí termina el libro de Apocalipsis, hermano. Aquí se cerró la escritura con un amén. Aleluya. En el principio quedó los cielos y la tierra, comienza la Biblia. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y termina: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ahí termina, hermano, la Biblia. En nombre del Señor. En esta noche, hermano, vamos a conocer mucho acerca de la palabra de Dios. Mantenga su Biblia abierta, porque hoy vamos a conocer mucho qué es la palabra de Dios. Yo voy a estar predicando este tema, hablando este tema, enseñando este tema, qué es la palabra de Dios. Existen, hermanos, dos grandes verdades. Las más grandes verdades que nosotros podemos haber escuchado es que hay un Dios que existe. Esa es la primera gran verdad que hay en el mundo, que hay un Dios que existe. Yo de todo corazón, hermano, se lo digo, que cuando veo esas personas ahí que hablan del ateísmo, que hablan de los ateos, no sé cómo pueden hablar del ateísmo, una persona del ateísmo. Yo creo que los mismos ateos saben de que Dios existe. Una teoría que ellos tienen de decir, de hablar de Dios, que ellos dicen que Dios no existe, pero yo creo que dentro de sus adentros, decía un maestro que teníamos nosotros en el colegio bíblico, ellos saben que Dios existe. La segunda gran verdad que existe es que Dios ha tratado con el hombre. Esa es la segunda verdad que no se puede quitar. Dios ha tratado con el hombre durante todas las generaciones. Dios ha buscado al hombre. Dios ama al hombre. Amén. Entonces vamos a ver en esta hora qué es la palabra de Dios, qué es la Biblia y cómo fue formada la Biblia, la palabra del Señor. Este libro, hermano, que tenemos aquí es como un mapa para tener una victoria tremenda mientras vivimos aquí en la tierra, y también para ir al cielo. La Biblia, la palabra del Señor. Este es un manual, hermano, de 66 tomos. Aquí tenemos algunos predicadores dicen que ellos hablan de 66 cartuchos, dicen ellos, para disparar al diablo. La palabra del Señor fue formada, hermano, en un periodo casi como de 1600 años. 40 hombres de Dios llenos del Espíritu Santo escribían lo que únicamente Dios les decía a ellos que escribieran aquí en este libro. Y es lo que hoy en día nosotros llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Este libro tiene una tremenda riqueza de sabiduría, de discernimiento, que usted, hermano, ni se imagina todo lo que hay aquí en la palabra del Señor. Ahora bien, todo lo que usted necesita saber acerca de Dios, acerca de la salvación, cómo vivir una vida buena, se encuentra aquí en la palabra de Dios. De hecho,
Ustedes saben que cuando los presidentes van a dar juramento, ellos tienen una Biblia donde ellos ponen la Biblia de testimonio para ellos prometer de que le van a servir al pueblo, de que le van a servir a la nación. La Biblia, la palabra de Dios, el libro, hermano, más leído que puede haber de todos los libros. La Biblia, la palabra de Dios. La Biblia, hermano, está escrita en todos los idiomas que existen. Y está escrita, hermano, en todas las lenguas. Este libro va para toda lengua, tribu y nación. Y todas hablan del mismo Dios. Todos tienen el mismo contenido. La Biblia no cambia. Todo lo que habla la Biblia, todo lo que la Biblia dice, en todas las lenguas, quiere decir lo mismo. Lo mismo. No pierde su significado. La palabra del Señor, la Biblia. Y usted la va a conocer mucho en esta hora por esta palabra que nosotros vamos a hablar. Ella nos habla del Dios de poder. Ella cuenta todo el poder que tiene Dios, porque aquí están escritas todas las cosas poderosas que Dios ha hecho. Si usted quiere saber de Dios, lea la Biblia. Saque un tiempo para leer la Biblia. Dele un tiempo a la palabra del Señor. No acostumbre a tener la Biblia ahí tirada bajo un mesón. Pídele a Dios que le dé discernimiento para que lea la Biblia y usted entienda la palabra del Señor. Porque de la única manera que usted puede tener fe es a través de la palabra del Señor. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted va a crecer como un hombre de fe, como una mujer de fe. Pero tiene que leer la palabra de Dios. Tiene que amar la palabra de Dios. Tiene que creer la palabra de Dios. Y tiene que vivir la palabra de Dios. Esta palabra que está escrita aquí, hermano, la han tratado de destruir. El diablo la ha tratado de destruir. Pero ¿sabe qué? Nunca el diablo la ha podido destruir. Incluso aquí en la porción que yo leí en esta hora, Juan, que es el último escritor que escribe el libro de Apocalipsis, ahí Juan dice que no se le debe de quitar ni se le debe de añadir, sino que tiene que estar completa. El que le quiera añadir, Dios le va a añadir los juicios que están, y son muchos los juicios que están en la Biblia. Ni lo quiera Dios que le vamos a quitar, porque si le quitamos, Dios le va a añadir los juicios que están aquí en la Biblia. No los gustamos a pagar, Dios los añade los juicios que están en ella. Y si le ponemos, si le quitamos y lo quita del libro de la vida y se le ponemos, dice que lo añade los juicios. Más bien, amén. Con el nombre del Señor. Aquí habla de la santidad de Dios, que es un Dios santo, que es un Dios que no tiene ninguna relación que ver con el pecado, y que aunque ama al hombre, el hombre pecador tiene que ir al lugar que la misma Biblia dice que va a ir, porque la Biblia no se puede contradecir a ella misma, pues Dios, la naturaleza de Dios es santidad, pero también habla de su amor, que Dios es un Dios de amor. Es tan grande el amor de Dios, hermano, que cuando usted ve, hay gente que a veces dice, ¿y cuando Dios tuvo más amor? ¿En el tiempo antiguo o ahora? Dios ha sido un Dios de amor durante todas las generaciones. Es un Dios que ha tratado con el hombre. Cuando Dios ha decidido castigar al hombre, lo ha hecho porque Dios tiene razón y Él se ha convencido de que directamente estas personas ya no entienden la palabra del Señor. Pero yo quiero que nosotros sea abierto el entendimiento para que podamos creer, amar, cumplir, hacer esta bendita palabra de Dios. ¿Cuántos creen que lo podemos hacer? Ella habla de las expectativas morales. La Biblia habla de que cómo el hombre tiene que vivir en la moral. Una persona que no aprende la moral de la Biblia, la moral de la palabra del Señor, está errado. Pues usted ve que aunque las leyes a veces la han querido contradecir, nosotros que tenemos la palabra del Señor, sabemos cuando las leyes están en contra de la moral que habla la palabra del Señor. Como las últimas leyes que han dictado aquí en esta nación y en muchas partes, usted sabe, muchas leyes que han dictado que van en contra de la palabra del Señor. Pues esas cosas que dictan las leyes, que van en contra de la palabra del Señor, nosotros no las vamos a obedecer. Vamos a obedecer única y exclusivamente lo que está en la palabra del Señor. Amén. Aquí habla de los juicios, del perdón. De ella dice que es cómo conocerlo a Él, al Señor, cómo creer en Él, cómo vivir para Él. La Biblia nos dice cómo nosotros podemos vivir para Dios. Por eso cuando venimos a la iglesia
el Señor los habla. ¿Y cómo los habla? A través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Amén. Amén. También la Biblia dice cómo agradarlo. Usted se puede dar cuenta por la palabra de Dios cuando usted agrada a Dios y cuando usted no agrada a Dios. Usted sabe, porque aunque usted no puede tener un guardián, pastor que lo esté vigilando, usted tiene que entender que la palabra de Dios es espíritu, y que Dios es espíritu, y que Dios lo está viendo a usted, lo que usted hace, hasta lo más íntimo, secreto que usted haga. Dios lo está viendo porque Dios es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amar a su palabra es el resultado directo de amar a Dios. Hay gente que dice que aman a Dios, pero no aman la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo, si alguien dice que ama al Padre, tiene que obedecer los mandamientos. ¿Cuál es la señal que una persona ama a Dios? Obedece los mandamientos de la palabra del Señor. Le pone cuidado al más mínimo detalle que dice la Biblia. No es que sea un religioso, es que la palabra de Dios lo dice. Y la persona tiene que obedecerlo. Entonces, cuando una persona ama a Dios, tiene cuidado de todo lo que la palabra del Señor dice, aunque vaya en contra de nosotros. Porque casi nosotros, la naturaleza de nosotros va en contra de la Biblia. A nosotros nos gusta hacer lo que la Biblia dice que no hagamos. Eso es lo que a nosotros nos gusta hacer. Cuando alaban a Dios. Deuteronomio 6:5 dice que Dios le dijo a Israel: con todo tu corazón ama la palabra, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Note bien que el libro de Deuteronomio le pone al hombre lo primero, su corazón. Porque una persona que puede amar, lo primero que Dios le pide es su corazón. Ustedes saben que esos casados que están aquí, que están enamorados, que se le echa de ver. Aleluya. ¿Qué es lo que demanda la esposa, la novia? ¿Qué es lo que demanda? Amor de todo corazón, entregarse completamente. Mientras la persona todavía está viendo otra, todavía le falta su corazón. Así también es Dios en la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos otras cosas que no sean relación a lo que demanda Dios, entonces todavía nos falta entregar completamente el corazón a Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Con toda tu alma, con todo lo más profundo del alma. Las emociones, los pensamientos vienen del alma. Y hay que amar a Dios con todo el alma. No solamente con el corazón, pero con todo el alma. Es el único que se merece adoración. Esa palabra adoración, cuando usted la diga, tenga cuidado, porque el único que se merece adoración es Dios. Porque yo he escuchado gente que dice: yo lo adoro. Al único que nosotros debemos adorar es a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y añade con toda tu fuerza. ¿Por qué? Porque aunque haya mucho, que lo que más nos hace a nosotros no adorar a Dios es la debilidad. Y Dios dice: saca fuerza de debilidad para que me ames. El hecho de estar aquí, de venir aquí, es sacar fuerza. Es sacar fuerza. Es decir, Señor, voy a estar ahí, voy a sacar fuerza porque te amo. Entonces, cuando venimos aquí, venimos, amén, a alabarle, y no ocupamos que los anden repujando, sino que sabemos que tenemos que venir a adorar a Dios. Y estas palabras yo te mando que entren sobre tu corazón. A Josué le digo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Oiga bien como le digo, a veces uno aquí, con un poquito de tiempo, dice: ay, mucho ahí, qué aburrido eso. Y a Josué lo mandó a meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Y cuando habla de día y noche es toda una vida, todo un tiempo, 24 horas al día, meditar en la palabra del Señor. ¿Cómo? Está la persona en el trabajo, anda pensando en Dios. Está la persona en el negocio, anda pensando en Dios. La persona va manejando, anda su pensamiento en Dios. Siempre el pensamiento anda conforme a lo que sea Dios. Solo conforme a lo que sea Dios. Entonces tú estás siempre adorando. Te vuelves un adorador. De hecho, hay gente que no le gusta venir a la iglesia porque todo el día pasan desconectados, hermano. Cuando una persona pasa conectado con Dios, está deseoso de venir a alabar, de venir a adorar, de venir a glorificar el nombre del Señor. Y eso lo comprueba hasta cuando se va de la iglesia, hasta cuando se va de aquí y vino a gozarse, vino a recibir palabras de Dios, fuerzas nuevas. Entonces se da cuenta de lo bonito que es venir a adorar a Dios. Amén.
Denle ese aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Conforme a todo lo que está escrito en este libro, le dijo que hiciera. Conforme a todo lo que está escrito en este libro. Cuando el Señor le iba a entregar amén a Josué, para que Josué fuera el que se encargara de repartir la tierra de Israel, le dijo: mira, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo, le dijo. Y le digo: no se apartará este libro de la ley de tu boca, le digo. Haz así como hacía él, estaré contigo. ¿Y sabe qué le dijo el pueblo también? El pueblo también le dijo: así como obedecimos a Moisés, te vamos a obedecer a ti, le dijo. Solamente le digo que Jehová esté contigo. A veces no me imagino cómo hay gente que a veces están en lugares, a veces que no están seguros si Dios está con el hombre que está ahí en el lugar. Pero ahí está la gente, fíjese. Y mire que el pueblo, cuando Josué es muy inteligente, el pueblo, ¿sabe qué le digo a Josué? Mira, le digo: si Jehová está contigo, como estuvo con Moisés, entonces nosotros vamos a estar contigo. Lo mismo tiene que decirle también: yo voy a estar en un lugar donde yo escuche palabra de Dios, donde yo reciba palabra de Dios, donde a mí no me vayan a engañar. Y usted también tiene que escudriñar la palabra del Señor para ver si cuando se predica la palabra del Señor es verdad lo que el predicador está diciendo. Porque hay gente tan haragana que ni siquiera caminan una Biblia y reciben todo lo que dice cualquier predicador, cualquier cosa coma. Usted tiene que aprender a comer palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es espíritu. Si usted le mete a su vida espiritual comida chatarra, usted va a parecer enfermo espiritual. Usted ha visto esos cristianos que andan para arriba y para abajo, que no saben ni dónde son, no tienen fundamento. Tienen que aprender. Yo me he fijado que a veces que hay personas que a veces van a algún lugar, y cuando llegan a algún lugar y se predica la palabra del Señor y comieron una buena palabra del Señor, dicen: yo voy a ir a otro lado, y agarra para otros cultos, hermano. Si ya comiste tu palabra del Señor, ya está lleno, ya comiste la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Porque la palabra del Señor alimenta tu alma, alimenta tu espíritu. Y si estás en un lugar donde comen la palabra del Señor, puede ser que vaya a otro lugar usted, y en otro lugar te vayan a dar una comida que te va a empachar, te va a hacer daño. Y por eso que hay gente que aparece con cosas raras. Me dieron aquí me dieron allá. Yo creo que Dios es un Dios que le lo enseña a cada uno de nosotros a tomar responsabilidad en conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire qué bendición recibe usted de la palabra del Señor. Usted recibe alguna bendición de la palabra del Señor por medio de la Biblia. La Biblia revela el pecado. Amén. Ella revela nuestro pecado, la palabra del Señor. El único que te dice que está mal cuando estamos en alguna predicación, ya sea en cualquier parte que vaya, es la palabra del Señor. ¿Cómo te lo dice? Bueno, el Señor siempre habla. El Señor siempre habla por su palabra. El Señor siempre habla por su palabra. Si alguien quiere salir a algún lugar y dice: no, yo me voy a ir a buscar a otro lugar, no es la iglesia. El problema eres tú. El problema es la gente. La gente a veces dice: no, yo mejor me voy para otro lado. Hay personas que a veces andan buscando el lugar donde estén más comoditos. Yo he escuchado personas que dicen otros: no, venite para acá mejor. Es que acá no se predica de esta manera, que acá no te sigue tanto. No es cuestión de exigencia, es cuestión de que tienes que conocer la palabra del Señor, amar a Dios, saber lo que es pecado, saber lo que no es pecado. Tú tienes que saber por ti mismo quién es Dios por su palabra, conocer. Tienes que hacerlo. Si no, no va a madurar, si no, no va a crecer. Usted tiene que saber. Usted tiene que saber presentar el plan de salvación. Mire, yo conozco personas cristianos, hermanos, que ya tienen mucho tiempo de estar en el evangelio y no pueden presentar, pero ni siquiera el mensaje de salvación. Sí, amén. Eso pega tristeza. ¿Sabe por qué? Porque no lee la Biblia. Hay un porcentaje de cristianos que no tocan la Biblia. Gloria a Dios.
No leen la palabra del Señor. Una de las cosas que la gente alcanza cuando lee la palabra de Dios, ¿sabe qué? Fe, madurez. Cuando una gente conoce la palabra del Señor y ama la palabra de Dios, no se rebela contra Dios. Él sabe la palabra del Señor, él conoce la palabra del Señor y sabe que el Dios que está allí va a hacer lo mismo con él. Si ha hecho con otras personas en el pasado, ¿qué excepción puede ser Dios para él para hacer lo mismo? Él sabe y aprende a amar a Dios por la palabra. No hay una cosa más poderosa que una persona puede tener que la palabra. Recuerda bien cómo Jesucristo venció al diablo. Jesucristo venció al diablo por la palabra. De la única manera que tú vas a ser un cristiano fuerte, una cristiana fuerte, esos cristianos que les gusta buscarle a Dios, orar a Dios, amar a Dios, todo depende de la palabra. Hay gente que no le gusta orar porque no lee la palabra. Todo lo que tiene que ver con tibieza espiritual en la gente es porque no tiene fundamento en la palabra. Amar la palabra de Dios es lo más maravilloso que puede haber y cumplir la palabra del Señor. Amén. Porque ella revela nuestro pecado. Sí, la Biblia, ella revela el pecado. Cuando alguien anda mal, el Espíritu lo lleva a una escritura y le muestra lo contrario que está ahí. No puede dejar de decir que lo que Dios le habla por la Biblia no es verdad. Sabe que lo que Dios le dice la verdad ahí. Y tiene que arrepentirse y hacer lo que dice eso ahí si quiere que Dios lo bendiga. ¿Cuánto dicen amén? Hebreos 4, 12, 13 dice: porque la palabra de Dios es viva. Esta palabra que tú ves aquí, que te predicamos aquí, es una palabra viva. La palabra de Dios es viva. ¿Qué es viva? Tiene vida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es viva, tiene vida. Esta palabra es viva. Hay gente que se hicieron tan duros con la palabra que cuando alguien va a predicar dice: ¿y de qué va a predicar? Oh, de Moisés cuando yo lo llamo, sí, ya escuché yo esa palabra mucho tiempo. Después yo ya me sé esa palabra como nada, sí. Yo lo llamo de una zarza y le digo: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde está tierra. Yo ya me conozco eso, yo ya la Biblia ya. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? No sabe nada. Esta palabra tiene una riqueza de sabiduría que tú la puedes leer muchas veces. Y si tú no lees esta palabra en el Espíritu, no vas a tener. Por eso es que la gente no la entiende. Si los hombres más sabios de esta tierra pudieran entender la palabra del Señor, supieran que estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos. Pero ellos no lo saben. Porque aunque una Biblia, ¿qué cuesta ir a comprar una Biblia a una librería? No cuesta nada. Una Biblia puede estar en cualquier lugar. Pero la Biblia es una palabra viva y es una palabra revelada. Y Dios la revela en el Espíritu para creerla y para obedecerla. Mucha gente tú ves afuera. Es más, a veces uno le va a predicar a mucha gente afuera. Que tú le predicas y tú le: oh, fíjate que tal cosa de la palabra del Señor. Oh, mira, bien la palabra del Señor. Cuando el Señor fue y había un hombre llamado Juan el Bautista que predicaba en los tierras de Judea. Oh, sí, ese hombre era duro. Y ya comienza la persona a hablarte de la palabra del Señor. Y te comienza: oh, sí, Juan bautizaba ahí. La Biblia dice que ahí llegó Jesús y el Espíritu, el Señor en forma de paloma. Y te comienzan a decir un montón de cosas. A veces, hermano, hay personas que conocen también la palabra, pero no viven la palabra. Y mientras la palabra no se viva, la palabra tampoco no tiene vida. Lo que le da vida a esta palabra es cuando tú la vives. Entonces la palabra es viva. Amén. Esta palabra levanta y esta palabra hace caer. Tenía un alumno del colegio bíblico que me decía: